Rusia podría recibir el golpe económico más fuerte desde el inicio de la invasión a gran escala. China, según informa la agencia Reuters, deja de comprar petróleo ruso. Esto es el servicio de noticias de televisión en línea. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, vean la transmisión y no olviden comentar qué les pareció más interesante. Aquí tienen algunos de los temas del programa de hoy. Un jardín de infancia, una escuela, una sinagoga y un centro de negocios en Kiev anoche sufrieron otro bombardeo ruso. ¿A dónde más atacará el enemigo y tendrá la capital suministro eléctrico? Durante la noche, los rusos lanzaron contra Ucrania 130 drones de ataque tipo Shahed y Gerbera, así como otros tipos de hierros. Los drones partieron desde Millerovo, Kursk, Shatalovo, Orel, Primorsk, Aitarsk y desde la Crimea ocupada. Nuestros defensores neutralizaron 92 objetivos, sin embargo, 25 drones impactaron en 11 zonas. Además, se registró la caída de restos en 11 casos más. Un jardín de infancia, una escuela, un centro de negocios y varios edificios residenciales sufrieron daños en la capital esta noche. La mayoría de los restos de los drones rusos derribados cayeron en el centro de Kiev, en el barrio de Podil. En total se sabe de 8 personas heridas. En los lugares donde cayeron los drones trabajaron cerca de un centenar de rescatistas y unas 30 unidades de equipo del Servicio Estatal de Emergencias. Tuvieron que apagar incendios en un apartamento, una casa residencial y automóviles. De un edificio evacuaron a los residentes. Como los rescatistas, la policía, los vecinos, los trabajadores municipales, los maestros y los educadores del Centro de Desarrollo Infantil están eliminando las consecuencias de este ataque. Lo contará Mariana Buchan. Un cráter dejado por un dron enemigo justo en medio de un pequeño patio asfaltado. De un lado está un edificio residencial, del otro una escuela. Los niños piden clases en línea, pero les explicamos que lamentablemente todas las ventanas nuevas que esperamos durante 30 años, los marcos que tardaron mucho en hacerse, las paredes que pintamos todo el verano, las pasamos en la escuela. Lamentablemente hoy damos las gracias a nuestros vecinos. No se le puede decir al maestro. Yo algo... Alcancé a cambiarme un poco, pero aquí no me quité la ropa. Estaba acostada en la habitación, tapada con una manta. No sé qué pasará después. Hace 5 grados en la calle. Otro fragmento de un Shahed enemigo derribado cayó en el territorio de un jardín de infancia. Aquí no quedó ningún grupo intacto. El fragmento destruyó por completo el pabellón infantil y también rompió las ventanas de los edificios vecinos. Hoy, hasta la noche, decidiremos si nos asignan algunos grupos en otra institución preescolar para poder ubicar a los niños. Pero vamos a resolver esta situación rápidamente de alguna manera. Podil, el centro histórico de la capital. Un centro de negocios completamente nuevo. Aquí se ubicaban oficinas de empresas de TI y en particular un salón de belleza. Mientras tanto, dentro de este edificio hay luz y los ascensores funcionan. Es decir, solo resultó dañado. Lamentablemente no podemos trabajar de ninguna manera, por mucho que lo deseemos, pero nuestros clientes serán atendidos en otros salones de nuestra red. Además, los especialistas seguirán trabajando y planeamos reanudar la actividad en unos meses. Además, los restos de drones rusos impactaron en varias viviendas de todo el barrio. En la mayoría de ellas, los cristales salieron volando. En una de ellas se produjo un incendio. Los rescatistas evacuaron a las personas del edificio. Otro fragmento del dron cayó sobre el techo de este edificio de varios pisos. Ahora están limpiando las consecuencias en todas partes.
pero los vecinos aún no pueden recuperarse, aunque hablan tranquilamente sobre el ataque nocturno. Un destello muy brillante. Justo estaba saliendo del coche y vi cómo todo caía. Me senté en el coche dorado, escuché cómo caía sobre el techo, cayó por todas partes. Bueno, entonces la chica llegó a casa, le escribí todos los días y tuvimos una cita. Mariana Bugan, Roman Repa, Anatoly Korov, TSN 1 más. Los siguientes horarios de cortes de energía están vigentes hoy desde las 7 a.m. hasta las 11 p.m. Las restricciones afectarán a 12 regiones de Ucrania, donde el día anterior Rusia atacó la red energética. 3 grupos estarán sin electricidad al mismo tiempo. Esto afecta tanto a los barrios residenciales como a la industria. Como resultado de los últimos ataques, por la mañana hay cortes de energía en las regiones de Kharkiv y Chernihiv. En particular, en los distritos de Koryukivka y Novhorod-Siversky se aplican horarios de cortes de emergencia. Los trabajadores del sector energético piden no encender varios electrodomésticos potentes al mismo tiempo para no sobrecargar el sistema. Esto ayudará a restablecer el funcionamiento normal del sistema lo antes posible. Al mismo tiempo, la central nuclear de Zaporilla salió del modo de apagón total. Nuestras brigadas de reparación lograron arreglar la línea que conectaba la central nuclear ocupada con el sistema energético ucraniano. Durante un mes, los ocupantes no permitieron que nuestros técnicos eléctricos se acercaran a las torres, poniendo en riesgo la seguridad nuclear y radiológica de toda Europa. Desde el inicio de la invasión a gran escala, los técnicos ucranianos ya han restaurado las líneas de alimentación de la central 42 veces. Hoy un dron ruso mató a nuestros colegas periodistas. Un corresponsal y camarógrafos del canal Freedom TV fueron asesinados. Así lo anunció el jefe de Donetsk. Este es Vadim Filashkin. La información fue confirmada posteriormente en el canal de televisión. Aliona Gramova y Yevgen Karmasin, desde los primeros días de la invasión a gran escala, informaban sobre la situación en Donetsk, sus defensores, la evacuación de personas y los crímenes de los rusos. Hoy el equipo de grabación también estaba trabajando en Kramatorsk. La policía informó que Aliona y Yevgen estaban grabando una estación de servicio en el centro que había sido atacada por los ocupantes el día anterior. Un dron enemigo detectó su auto aunque el vehículo estaba abajo. La protección con la red antidrones no ayudó. Según información preliminar, se trataba de un dron tipo Molnija. Hubo un ataque enemigo con dron, el coche quedó destruido. Actualmente se sabe de 2 periodistas fallecidos y 1 herido que fue trasladado al hospital. En las páginas de Aliona y Vadim, los colegas escriben palabras de apoyo a sus familiares. TSN también expresa sus condolencias a las familias de los fallecidos. Repatriación de los cuerpos. Rusia devolvió a Ucrania 1000 cuerpos. Según afirman todos, pertenecen a nuestros soldados caídos en combate en el frente. Así lo informa el Estado Mayor de Coordinación para Asuntos de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos. Prometen que en un futuro próximo los investigadores y expertos realizarán todas las pericias necesarias para identificar los restos y entregarlos a sus familiares para su entierro. Kherson bajo ataque de drones. Por la mañana allí falleció una mujer que se encontraba en la calle en el momento del bombardeo. También resultaron heridos 2 conductores de vehículos civiles sobre los que los rusos lanzaron explosivos. Y en el sur, debido a los ataques de artillería, un ciudadano de 55 años sufrió heridas incompatibles con la vida. Otro hombre fue hospitalizado con heridas. En la región de Kharkov murió un rescatista y otros 5 de sus compañeros resultaron heridos. Los servicios de emergencia estaban apagando un incendio en el lugar donde cayó un dron en el pueblo de Selenihai, cuando el enemigo atacó de nuevo. El comandante de la unidad, de 49 años, sufrió heridas mortales. Uno de los heridos también se encuentra en estado grave. En Sumy, un dron impactó en una estación de tren. Resultaron heridos 2 trabajadores de la brigada de locomotoras y una mujer de 32 años. Se dañaron el tren y la infraestructura ferroviaria. En algunos tramos no hay tensión en la red de contacto. Los trenes circulan con retraso o han sido cancelados por completo. En Primorsk, en la región de Zaporilla, un dron impactó en la casa privada de una joven de 29 años. Fue necesaria la ayuda de los médicos. Los drones también están cazando personas en la región de Donetsk. Allí resultaron heridos residentes de Kostiantynivka y Kramatorsk.
También hay heridos en la región de Chernihiv. La región fue bombardeada por los ocupantes más de 50 veces en un solo día. En los distritos de Koryukivka y Novgorod-Siversky hubo impactos, infraestructuras afectadas. Caminó durante 12 horas bajo bombardeos por territorios minados y además con el rostro herido de bala. En Dnipro están salvando a una habitante del pueblo de Svanivka, en Donetsk. Su esposo, sus 2 hijos y sus vecinos fueron asesinados a tiros por los ocupantes. A la mujer también la dieron por muerta, pero Olga recuperó la conciencia. Con sus últimas fuerzas logró llegar hasta los defensores ucranianos. Ellos la entregaron a los médicos. Cómo logró sobrevivir milagrosamente la herida se lo contó a nuestra Olga Pavlovska. Todo sucedió en un segundo. Él entró corriendo, disculpe, con una orden. Ni siquiera entendimos nada. Así, con una escopeta. Pensé que yo también había muerto. Todavía caí así. Pensé, de verdad he muerto. Este horror se acabó. Sobrevivir a todo esto. La señora Olga lo recuerda todo con detalle. Estaba con su esposo y sus 2 hijos adultos. Se escondía en el sótano de su propia casa en el pueblo de Svanivka, cerca de Siversk. Planeaban irse a un lugar seguro. Incluso ya habían empacado sus cosas, pero por la mañana ya era imposible salir. Y así estuvieron durante 10 días. 10 días fue un infierno, un horror, algo terrible. Explosiones, drones, miles, simplemente miles de ellos. Y vuelan sobre tu casa, vuelan, y tú solo esperas que en cualquier momento uno caiga. Cuenta que cuando de repente todo se calmó, el hijo menor de 32 años salió a buscar agua y los ocupantes entraron en su sótano. Digan dónde están los enemigos. Yo digo, ¿cómo voy a saberlo? Uno incluso dice, ¿no pueden hacerme un café? Bueno, está bien, ni siquiera teníamos agua. Hablaba como un hombre, contó algo sobre su hija y luego simplemente entró con sangre fría y disparó. Olga recuerda cómo recobró el sentido en el sótano con el rostro herido de bala junto a su esposo asesinado y su hijo mayor. A ambos los llamaban Alexander. Dice que fue a buscar al menor, Volodymyr. Todo arde, simplemente arde como en una película de terror. Y yo, en medio de todo eso, sola, mi vecina asesinada yace allí, junto a mi hijo. Le levanté la mano, pero ya estaba como la de una muñeca. Le dije, Boba, perdóname por no haber podido salvarte. Ya en la oscuridad se atrevió a salir del pueblo. ¿Cómo logró recorrer el camino estando herida? Todavía no lo entiende. Las bombas caen cerca. Caí en un cráter. Aún estaba caliente. Apenas logré salir de allí con ella. Y yo seguía caminando. Bueno, me daba igual, de todas formas. Si un cohete me mataba, pues que me matara. Luego resultó que allí había minas. En mediodía finalmente llegó hasta los defensores ucranianos. Ellos le brindaron ayuda y la llevaron al hospital de Dnipro. Es simplemente una suerte que la bala pasó un poco más abajo. Rozó unos vasos sanguíneos muy importantes, tan importantes que, de haberlos dañado, la habría matado en un segundo. La bala atravesó la mejilla derecha y salió cerca de la oreja izquierda. La operación duró más de 1 hora. Aún quedan nuevas intervenciones por delante para salvar el rostro. Dentro quedan restos de la bala, son muy blandos y pequeños. Tratamos los tejidos con muchísimo cuidado. Preservamos cada célula para luego poder reconstruir el rostro tal como debe ser. Psicólogos trabajan con la herida para que pueda sobrellevar el dolor. Lo recuerda todo, es decir, la psique aún no lo ha olvidado. Por ahora, la psique se ha adaptado para preservar su salud. Por eso dice que no reacciono como debería reaccionar. Al mismo tiempo, ella misma quiere castigo para los asesinos de sus seres queridos. Preguntaron, ¿los reconociste? Entre miles. Por supuesto los reconocí y los recordé para la historia. Se interrogó a la víctima y se registraron sus testimonios sobre otro crimen de guerra cometido contra la población civil. Actualmente se están llevando a cabo acciones de investigación urgentes dirigidas a establecer todas las circunstancias del hecho y a identificar a los militares rusos implicados en la comisión del delito. Aquellos que cometen crímenes de guerra se enfrentan a cadena perpetua. Olga Pavlovska, Alexander Kulish, Dnipro, TSN 1+1. El escondite falló. Los combatientes de la 118ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania mostraron una de las salidas fallidas del enemigo.
Los ocupantes intentaron esconderse en el centro de Malatokmachka, en Zaporizhia, en casas residenciales, pero quedaron bajo el fuego preciso de un tanque ucraniano. Y luego las posiciones enemigas fueron finalmente destruidas por el impacto de un misil. Según la información del Instituto Americano para el Estudio de la Guerra, los ocupantes están sufriendo pérdidas significativas en la dirección de Zaporizhia, así como cerca de Kupiansk y Kostiantynivka. En total, desde el comienzo de este día, se han producido 69 enfrentamientos en el frente, la mayoría de los ataques, según la información del Estado Mayor, en la dirección de Pokrovsk, donde el enemigo intentó avanzar hacia las posiciones ucranianas. Sin embargo, por ahora no se registran avances significativos allí. Según el recurso analítico Deep State, los rusos se han activado cerca de Limán. Grupos de ocupantes se infiltran en los bosques de la zona gris en el triángulo Yampil-Limán-Sarichne. Uno de estos grupos logró nuevamente llegar a las afueras de Limán debido a la insuficiente densidad de las líneas defensivas ucranianas en este sector. Las incursiones del enemigo son detenidas por los operadores de drones, según señalan en Deep State. Atacó un objeto estratégico del país agresor. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó el ataque a la refinería de petróleo de Ryazan. Tras el ataque, se registraron potentes explosiones y un gran incendio en el territorio de la empresa. En cambio, el gobernador de la región informa cautelosamente sobre la caída de restos de un dron sin especificar el lugar exacto donde cayó. La refinería de Ryazan procesa más de 17 millones de toneladas de petróleo al año, por lo que su daño afectará la logística militar. El país agresor. Y la víspera, drones atacaron la fábrica rusa Plasmas en la región de Chelyabinsk. Allí se fabrican municiones. Según los informes, una decena de rusos murieron a causa de las explosiones. Los líderes de la UE están discutiendo el llamado préstamo de reparación para Ucrania. En Bruselas se celebra su próxima cumbre. En ella también está presente Volodymyr Zelensky. El presidente celebró la aprobación del 19º paquete de sanciones contra Rusia y pidió que se aplique de manera efectiva. También cuenta con los Tomahawk europeos. ¿Qué puede esperar Ucrania de la cumbre celebrada tras los nuevos intentos del presidente Trump de poner fin a la guerra? La corresponsal de Radio Svoboda, Soriana Stepanenko, lo contará. Para los líderes, la cumbre de la UE comenzó con la noticia de la aprobación definitiva del 19º paquete de sanciones. Eslovaquia, tras largas discusiones, levantó el veto y el proceso ha concluido. Las restricciones cierran el acceso del gas natural licuado ruso al mercado de la UE, aunque este proceso será gradual. Se está luchando contra la llamada flota en la sombra. Más de un centenar de petroleros han sido añadidos a las listas negras. Ahora, el número total de buques sancionados que transportan energéticos rusos eludiendo las restricciones supera el 500 millar. El paquete también prevé sanciones financieras. También restringe la libertad de movimiento de los diplomáticos rusos en la UE. Los líderes celebran el aumento de la presión sobre Rusia, especialmente el hecho de que esto se haya hecho de manera sincronizada en Washington, donde se impusieron sanciones energéticas contra la Federación Rusa. Ahora, la Unión Europea debe acordar otra decisión compleja, pero no menos necesaria para Ucrania. Nosotros hemos aprobado ya el 19º paquete de sanciones dirigido contra la flota en la sombra, así como los sectores bancario y energético de Rusia. Hoy mismo, en este Consejo Europeo, tomaremos una decisión política sobre la garantía de las necesidades financieras de Ucrania para los años 2026 a 2027, en particular para la adquisición de equipo militar. Según las estimaciones del FMI, el próximo año Ucrania necesitará alrededor de 60.000 millones de euros, y eso sin tener en cuenta los gastos militares. Así que en la UE han madurado hasta el punto de decidir utilizar los activos rusos congelados. La idea del canciller alemán es considerada genial por la primera ministra de Dinamarca, cuyo país preside actualmente el Consejo de la UE. Sin embargo, por ahora, ella no comparte ese entusiasmo. Bélgica, en cuyo territorio se almacenan más de 180.000 millones de euros en activos rusos. Esto equivale a 1/3 de su PIB. Así que el primer ministro belga, hoy, antes de la cumbre en la que se discute el préstamo de reparación para Ucrania, expuso las condiciones para su concesión. Si no aceptan estas condiciones, el jefe del gobierno belga bloqueará la decisión. Quiero una distribución total de los riesgos porque son grandes. Sufriremos enormes reclamaciones. Así que si queremos hacer esto, tendremos que hacerlo juntos. Queremos garantías de que, si hay que devolver el dinero, cada Estado miembro hará su aporte.
Las consecuencias no serán solo para Bélgica. Y la tercera exigencia es que cada país que tenga activos bloqueados actúe junto a nosotros. En esta cumbre no habrá una decisión sobre un crédito de reparación para Ucrania, cuya suma podría alcanzar hasta 140.000 millones de euros. Los líderes solo encargarán a la Comisión Europea que elabore una propuesta legislativa concreta, teniendo en cuenta las preocupaciones de los Estados miembros, así como la necesidad de fortalecer la industria de defensa europea. Algunos países, como Francia, tienen deseos específicos sobre cómo Ucrania debería gastar estos fondos potenciales, impidiendo que los utilice para comprar armas europeas, mientras al mismo tiempo invierte en su producción. Zelensky prometió hoy tener esto en cuenta. El presidente ucraniano contó a sus colegas sobre los últimos ataques rusos, incluyendo el impacto en un jardín de infancia. Todos están de acuerdo en que Rusia no quiere negociaciones de paz sustanciales. Por lo tanto, se necesita una mayor presión. Zelensky instó a los socios a unirse a la iniciativa mediante la cual se compra armamento estadounidense para Ucrania. El presidente ucraniano dio a entender que los Tomahawk también se pueden encontrar en Europa. Les insto a apoyar todo lo que ayude a Ucrania a obtener esas capacidades, porque realmente es importante. Y estas armas no solo están en Estados Unidos, también se encuentran en algunos países europeos, en particular misiles y Magab. Ya estamos manteniendo diálogos con los países que pueden ayudar. Hoy, la lista de países que pagan por armas estadounidenses para Ucrania se ha ampliado con España, a la que el presidente de EU criticó recientemente por gastar poco en defensa. Las discusiones sobre el préstamo de reparación para Ucrania continúan, en un espíritu constructivo, como sabemos por los diplomáticos que no están autorizados a dar comentarios a los medios. El objetivo es aprobar la decisión en la próxima cumbre de diciembre. La fecha límite final es a principios de 2026 como máximo. Desde Bruselas, Soriana Stepanenko, Marek Hajduk, Radio Svoboda, especialmente para TSN 1+1. Y por primera vez desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones antirrusas. Bajo estas sanciones han caído los gigantes petroleros del país agresor, Rosneft, Lukoil, así como cerca de 3 decenas de sus filiales. En el sitio web del Ministerio de Finanzas de Estados Unidos se indica que estas restricciones son el resultado de que Rusia no toma en serio la resolución pacífica de la guerra con Ucrania. Por eso, Washington está haciendo esfuerzos para reducir los ingresos petroleros rusos que el Kremlin gasta en la guerra. El presidente de Estados Unidos calificó estas sanciones de extraordinarias, pero expresó su esperanza de que no duren mucho, ya que, según él, Rusia accederá a una solución pacífica. La imposición de las sanciones se produjo en medio de un intento fallido de organizar una reunión entre Trump y Putin. Donald Trump dijo la víspera que la canceló porque, según su percepción, no habría llevado al resultado deseado, es decir, la congelación de la guerra a lo largo de la línea del frente. Rusia volvió a rechazar públicamente este llamamiento. Estas declaraciones las hizo el líder estadounidense durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Este último llegó a Washington en medio de los intentos de Trump de entablar un diálogo con Putin, así como para discutir el suministro de armas a Kiev. Según su evaluación, la presión de Estados Unidos sobre Rusia puede obligar a Putin a cesar el fuego. Hoy es un día muy importante en términos de lo que estamos haciendo. Miren, estas son sanciones enormes, son muy importantes. Están dirigidas contra 2 de sus grandes compañías petroleras y esperamos que no duren mucho. Esperamos que la guerra se resuelva. Esta es nuestra respuesta a los diferentes tipos de misiles y todo lo demás que estamos observando. Pero no creemos que esto siga siendo necesario. Nos gustaría que simplemente se guiaran por la línea del frente, que se ha formado durante un periodo bastante largo, y que se fueran a casa. Estoy absolutamente seguro de que, mediante una presión constante, podremos obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones para acordar un alto el fuego y luego entablar conversaciones. Y lo han visto en las últimas semanas. Lo de Alaska ocurrió cuando el presidente estadounidense decidió establecer un frente. Sanciones secundarias contra la India, que compra petróleo ruso. La semana pasada vimos que se logró el objetivo, cuando el presidente dijo: «Estoy considerando enviar misiles Tomahawk a Ucrania». Así que esto es una prueba clara de que podemos cambiar los cálculos de Putin. Oficialmente amenazan a Europa y extraoficialmente a Estados Unidos. En Moscú reaccionaron a las nuevas sanciones contra Rusia.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso prometió a los países europeos tomar medidas de represalia, pero María Zaharova no se atrevió a amenazar con represalias por las restricciones estadounidenses contra Lukoil y Rosneft. Solo las calificó de contraproducentes. En lugar del Ministerio de Asuntos Exteriores, la amenaza la expresó el expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev. En su opinión, Trump ha tomado plenamente el camino de la guerra con Rusia. Medvedev calificó a Estados Unidos de adversario y amenazó con nuevos ataques contra Ucrania sin importar ninguna negociación. ¿Qué opinan sobre las nuevas declaraciones tanto de Estados Unidos como de Rusia? ¿Esperan que Ucrania finalmente reciba los Tomahawk? Asegúrense de escribir sobre esto en los comentarios de este episodio en YouTube. Por supuesto, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Mientras tanto, yo continúo con la emisión de TSN. Así que la cuestión de los Tomahawk para Ucrania se ha pospuesto porque Estados Unidos entonces tendría que entrenar a los militares ucranianos. El presidente de Estados Unidos aseguró que solo los estadounidenses pueden lanzarlos y que el proceso de entrenamiento es complejo y está en curso, de 6 a 12 meses. Argumentos similares ya había presentado anteriormente la administración de Joe Biden, pero entonces se trataba de los sistemas de defensa aérea Patriot y los aviones F-16, que finalmente sí comenzaron a suministrarse a Kiev. Para debatir esta cuestión, el presidente de Ucrania viajó a Washington el pasado viernes, pero Donald Trump finalmente dio a entender que está más inclinado hacia la diplomacia que hacia la llamada escalada. Aunque según Zelensky, este tema no se ha retirado definitivamente de la agenda. El problema con los Tomahawk, del que mucha gente no sabe, es que se necesitan al menos 6 meses, normalmente un año, para aprender a usarlos. Son muy complejos, así que la única manera de lanzar un Tomahawk es si lo lanzamos nosotros, y eso no lo haremos. Con los Tomahawk se necesita un curso de formación prolongado. Es un arma muy potente, muy precisa, y quizás eso es lo que la hace tan compleja. Pero se necesita un año. Se requiere un año de entrenamiento intensivo para aprender a usarlo. Nosotros sabemos cómo usarlo y no vamos a enseñar a otras personas a hacerlo. Esto llevará demasiado tiempo. Europa está estableciendo conexiones. Por primera vez en 500 años, el líder de la Iglesia Católica y el de la Iglesia Anglicana realizaron una oración conjunta. Esto ocurrió durante la visita de Estado del rey británico Carlos III al Vaticano. Junto con el Papa León XIV, rezaron en la Capilla Sixtina. Fue un acontecimiento histórico, el primer servicio religioso conjunto entre un monarca inglés y un pontífice católico, Kasha Asif. La separación de los británicos en 1534. El objetivo oficial de esta visita es fortalecer los lazos entre la Iglesia Católica y la Anglicana. En el comunicado sobre la visita se destaca por separado que la unión de estas dos tradiciones cristianas es un símbolo de fe compartida, cito, durante los desafíos globales.